Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de hoy es un vídeo en parte cultural porque vamos a presentar un libro, concretamente, y en parte pedagógico o de filosofía de la educación. El libro en cuestión se llama Mal de Escuela, aquí lo tenéis, de Daniel Pennac y editado por Literatura Mondadori. Es un libro, bueno, un poco antiguo, es ya del 2008, pero ha caído en mis manos tarde y, bueno, me lo he leído con tanta fruición y placer como al mismo tiempo sentido quizás de la responsabilidad por mi profesión como profesor de secundaria y bachillerato. Y voy a hacer un breve resumen. Ya sabéis que cuando presento algún libro me gusta hablar poco de él porque no quiero en ningún caso, bueno, pisotear el placer y el gusto de leerlo todo desde cero y sin el más mínimo condicionamiento de ningún tipo. Pero voy a mencionar simplemente que el libro está contado en primera persona, supuestamente es autobiográfico, aunque, claro, no podemos saber cuánto habrá de historia o de realidad y cuánto habrá de literatura, pero el libro supuestamente es autobiográfico y el autor está contando pues lo que fue su infancia como un auténtico zoquete en la escuela. Emplea constantemente ese término, el zoquete. Y cómo, bueno, su vida fue por distintos derroteros a pesar de ese condicionamiento, de su prácticamente absoluta carencia de habilidades académicas, ¿no? O intelectuales, casi de ningún tipo, atención, memoria, capacidad de resolución, deducción, reflexión, ortografía, bueno, prácticamente si cogiéramos las actuales competencias, pues prácticamente no tendría ninguna, ¿no? O casi ninguna. Y como, bueno, pues con el paso del tiempo, él acabó cambiando y acabó siendo justamente profesor en su vida adulta. Pero a mí me ha llamado mucho la atención el libro y, como os decía, me se une al placer de la lectura, pues un poco la conciencia de responsabilidad sobre lo que en ese libro se está, diríamos, demandando y denunciando al mismo tiempo, aun cuando no hay ni muchísimo menos lo primero que he leído en esa línea pedagógica, por supuesto. Ya podéis imaginaros, hemos leído muchas más cosas de este tipo de corriente pedagógica, por así decirlo, de esta filosofía educativa, básicamente todas ellas centradas como punto en común o como lugar de encuentro, de intersección en lo que se llamó el modelo paidocéntrico, el modelo educativo en el que el centro del sistema debe ser el alumno y sus necesidades y no ninguna otra cosa, ni siquiera el currículum. Sin embargo, y aunque esto se supone que pues alimentaba un poco el espíritu de aquella LOCSE de los años 95 y 96 y en teoría todas las reformas educativas en España que iban a venir a posteriori después de ella, pero una cosa es lo que dicen las leyes, incluso lo que pueden decir las nomenclaturas que se utilicen en todas las plataformas digitales con las que nosotros pues volcamos nuestro trabajo, evaluamos, comunicamos con las familias, los alumnos, etcétera. Más allá de todo eso, que siguen siendo pues palabras, idiomas, discursos, mapas mentales, en una palabra, lo cierto es que al final tanto la elaboración de los currículum como lo que viene siendo la práctica docente, quizás en la mayoría de los casos, pueda seguir siendo todavía susceptible de recibir esta queja de Daniel Pennac en Mal de Escuela. Este libro que además tiene este título tan llamativo. Lo que viene a decir básicamente, aun cuando digo que no quiero hablar mucho de esto, él cuenta su vida y cuenta cómo la frase que más oía tanto de sus maestros como de sus padres es: vaya zoquete que estás hecho, no sabes hacerla con un canuto, qué animal eres, no vas a llegar a ningún sitio. A ver qué podemos sacar de ti, a ver qué podemos hacer de ti, qué será de tu vida, desgraciado. Y, hombre, aun cuando evidentemente con ese lenguaje tan burdo y tan vasto, tan grosero, pues no lo oigamos ni lo digamos, ni muchísimo menos en nuestras clases, en nuestro día a día, pero en cierto modo puede haber y creo que hay, una carencia de fondo, de quizás de miras, de puntos de mira o de perspectiva acerca
de cuáles son las capacidades, las cualidades y sobre todo cuál es la realidad concreta, existencial, vital y personal del alumno que tenemos delante, que por encima de todo y antes de nada es una persona, no es un producto de un engranaje, de una maquinaria, no es un número, no es alguien que va a estar en una colección de títulos que se van a dar o de certificados que se van a expedir, no, 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 es una persona. Y es una persona que por mucho, repito e insisto, que digan las leyes y las últimas reformas que han sido bastantes, al final, sigue siendo él el que se tiene que adaptar al modelo y al sistema educativo y no al revés. Man que disfracemos, como digo, toda la parafernalia pedagógica, docente, teórica en una palabra, y todos los idiomas y lenguajes en los que hablamos de educación, de palabras que parezcan singular, que nos estamos adaptando a la realidad de los alumnos. Lo cierto y verdad es que absolutamente todo lo que constituye la vida del estudiante, desde los horarios, el número de años, las asignaturas que tienen que cursar, el tiempo que se dedicará a cada una, el tiempo que tendrán de recreo, los métodos de trabajo, los criterios con los que va a ser evaluado, todo viene ya prefijado, lógicamente, desde un sistema en el que, bueno, por supuesto no se ha tenido en cuenta en ningún momento la opinión de ninguno de los alumnos, menos aún de la familia, pero es que, y vaya esto también en nuestro descargo, tampoco se ha tenido en cuenta en ningún momento la opinión de los profesionales, de los docentes, de los que nos enfrentamos día a día al aula, tiza en mano, ante la realidad de pues cientos de chavales y chavalas cada año que están demandando al sistema educativo pues una serie de necesidades, y que nosotros estamos, pues no nosotros a nivel personal, sino lo que es el gremio, lo que es el sistema como tal, pues condicionando y redireccionando en función de unos mapas mentales previamente prefijados en un ministerio en Madrid, donde se fija lo que tiene que ser el sistema educativo y la vida académica del chaval desde los 6 años que entra en la escuela hasta los 18 que se va como pronto. Daniel Pennac decía que él, claro, llega un momento en que cuando a ti empiezan pues entre comillas, a atacarte, ¿no? o a asolarte con una cantidad enorme de cosas, conceptos, ejercicios, deberes, historias, temas que no te interesan lo más mínimo y para los cuales de entrada a lo mejor no has tenido una predisposición demasiado favorable o demasiado positiva. Si a eso se le une que lo que viene de parte de los docentes y de la familia, de los padres, es menudo inútil está hecho, tú no sirves para esto, eres un mentecato, eres un no sé cuánto, eres qué torpe eres, pues búscate un trabajo porque esto no es lo tuyo, no sé qué cuánto. Obviamente eso va minando no ya solamente la confianza que pueda tener el muchacho o la muchacha en sí mismo, y ni siquiera que se les plantee la probabilidad de investigar si ellos pueden o ellas pueden tener cualidades que aún no hayan descubierto, sino que también va minando, y esto también es ya más profundo y más grave, su propia autoestima personal. Sin embargo, como he dicho antes, Daniel Pennac en su vida adulta acaba siendo profesor y escritor. ¿Cómo es posible ese cambio? Y él dice, y esta es la buena noticia, gracias a algunos profesores y profesoras que se cuentan con los dedos de una mano que creyeron en mí. Creyeron en mí y fueron capaces de poner el dedo en la llaga, de encontrar la palabra justa y necesaria para que yo pudiera reaccionar. Esto es lo que yo digo para todos mis amigos y amigas, colegas profesionales de la educación, y para mí mismo, evidentemente, porque también soy uno más de ellos. Esto es lo que yo creo que demanda de nosotros una reflexión un poquito más seria. ¿Cuántas veces, a lo mejor sin darnos cuenta, nos podemos dejar arrastrar por las exigencias del currículum y por nuestra también el peso de los hábitos de muchos años de educación y de trabajo en una misma línea, el cómo nos retroalimentamos, ese feedback que hay entre los profesionales cuando criticamos las leyes y las reformas, en las que pues, nos vamos calentando poco a poco y cabreándonos, y no sin razón, porque aquí ya hemos hablado también en otras ocasiones de la reforma educativa, de lo que eso supone de cara al aumento brutal de la burocracia, del trabajo que no sirve para nada, ineficaz, de un lenguaje vacío de contenido que no conduce a nada. Es decir, que sin prejuicio ni menoscabo de que se pueda tener razón en esas críticas que se hacen, o al menos en buena parte de ellas, o en un gran porcentaje de ellas, esto no quita que entre unas cosas y otras
podemos acabar de modo inconsciente, automático, mecánico, sin darnos cuenta, pues reproduciendo esos esquemas de el niño viene aquí a cumplir unos requisitos que se le ponen previamente y si los cumple vale y si no los cumple pues peor para él. Y como mucho incluso a lo mejor se le hace el favor de darle una ayudita al final de curso porque hombre, por eso los chavales, ¿no? Que no seamos nosotros los que los retengamos casi creyéndonos buenos por eso. Pero en realidad entiendo que la escuela tendría que ser otra cosa. La escuela debería ser un lugar en el que el muchacho y la muchacha, pues en primer lugar puedan sentirse como en su segunda casa. Habría que hacer que estuvieran a gusto, que estuvieran felices, que estuvieran cómodos. Que el hecho de ir a la escuela no fuera, ¿no? Que no nos resignásemos a que el ir a la escuela sea ir a una prisión, o sea ir a un lugar de castigo, que no sea ir al patíbulo. Si tú y yo en nuestra clase somos capaces de crear un espacio donde el chico y la chica puedan sentirse a gusto, puedan reírse, puedan ser mínimamente felices, puedan estar con un cierto espacio de libertad, no que no parezca, a veces parecen cuarteles en nuestras aulas, ¿no? Que hay que pedir permiso para todo, que parecemos nosotros coroneles, ¿no? En vez de docentes. Y a lo mejor hay que buscar un cierto equilibrio entre pues la posible falta de disciplina que hay en muchísimos alumnos y alumnas que tenemos que vienen ya un poco maleados de sus ambientes personales, entre eso y el extremo contrario de que parece que hasta para respirar hay que pedir permiso, ¿no? Ser capaces de lograr, como decía Aristóteles, ese punto medio armónico en el que está la virtud. Y luego que el muchacho en la escuela encuentre un sitio, un lugar donde pueda, en primer lugar, conocerse a sí mismo y conocer qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que busca, qué es lo que cree él que puede pedirle a la vida y al mundo y dónde podría él o ella desarrollarse más y mejor y poder pues desarrollar más y mejor sus capacidades, sus hobbies, sus talentos y sus puntos fuertes, porque todo el mundo tiene un punto fuerte. No es lo mismo ir a la escuela a buscar cuáles son mis puntos fuertes y a ver cómo puedo conectar esto con las vías laborales del día de mañana, que ir a la escuela a superar una serie de pruebas como el que va a sacarse el carnet de conducir o cualquier otro test o cualquier otro examen de cosas pues prefabricadas o predeterminadas, la mayoría de las cuales, lo sabemos todos, después no me van a servir para nada el resto de mi existencia. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta esas necesidades del alumno y tenemos en cuenta que por encima de todo y antes de nada el alumno y la alumna son seres humanos y son personas, pues a lo mejor, aunque también tengamos obligaciones, porque las tenemos, de adaptarnos al currículum y a lo que la ley marca, evidentemente no podemos saltárnosla ni podemos hacer otra cosa, pero sí podemos hacer un esfuerzo docente, psicológico, emocional y personal por adaptar todo eso a la realidad existencial del chico o chica que tenemos delante y sobre todo prepararnos, formarnos, leer de vez en cuando cosas de psicología evolutiva o de psicología de la educación para saber dar lo mejor de nosotros mismos como profesionales a esos chicos y chicas y a sus familias, que al fin y al cabo son también los que nos pagan el salario mensual. Entonces, procurar no caer en esos tópicos de este niño no sirve para nada, esta niña no sirve para nada, este muchacho no sé qué, este muchacho no sé cuánto, porque eso al final lo único que hacemos es condenar a chavales y a chavalas que ni siquiera intenten buscar cuáles son sus dones, porque a lo mejor el día de mañana pues los chiquillos podrían haber triunfado perfectamente en algo si nosotros hubiéramos sido un trampolín en lugar de ser una rémora o un dique que les detiene o que les contiene. Es curioso observar cuando te pones a estudiar algo de historia de gente famosa que muchísima de la gente que después destacó en cosas cuando eran estudiantes incluso suspendieron en aquellas mismas cosas las que habían llegado a destacar. A Lorca lo suspendieron en literatura, a Jaime Balmes en matemáticas, Severo Ochoa fue suspendido también en medicina. El gran físico, uno de los más importantes de toda la historia, Albert Einstein, cuando alcanzó la fama y los historiadores de la ciencia quisieron recurrir pues a su infancia y juventud para construir sus biografías y demás, cuando contactaron con los alumnos, con los que pudieron contactar de los que habían estudiado con Albert Einstein, pues casi nadie se acordaba de él, y los que se acordaban de él decían, sí, le llamaban el papadito aburrido de lo callado que era, ¿no? Nunca destacó. Einstein nunca pasó de notable en el instituto, y fijaros lo que llegó a ser. Sé el caso muy cercano a mí, vamos, de hecho es un familiar mío, que cuando acabó su bachillerato, el muchacho quería estudiar medicina, y el equipo de profesores le dijo a sus padres en una carta escrita,
El niño quiere estudiar medicina, pero este niño no sirve para la universidad y menos para, perdón, medicina no, farmacia. No sirve para la universidad y menos para farmacia con lo difícil que es esa carrera. Quítenselo ustedes de la cabeza porque se va a chocar el chiquillo, se va a estrellar y se va a frustrar mucho. Los padres tuvieron la intuición, quizás esa intuición de padre que se tiene algunas veces más allá de lo inteligente o de lo formado que podamos estar en cuestiones pedagógicas, por decirlo de algún modo, guardaron esa carta, la escondieron. Y cuando ese muchacho terminó su carrera de farmacia, montó su primera farmacia y acabó siendo incluso pues secretario del colegio farmacéutico de su ciudad, le enseñaron la carta para que viera lo que habían pensado de los profesores. Y es que a veces yo creo que el buen docente tiene que saber mirar no solo al chico o chica que tiene delante, sino al chico o chica que podría tener delante 5, 10, 15 años más tarde, y ser capaces de ahondar, o al menos acompañarles para que ellos y ellas ahonden dentro de sí y puedan descubrir desde sus pasiones, desde su entusiasmo, de sus capacidades, cuál es el lugar en el mundo en el que quieren construirse como personas. Bueno, pues dicho esto ya se me ha ido del tiempo previsto y pido disculpas por haberme enrollado tanto hoy, quizás el tema es más apasionante de lo normal. Y nada, como siempre, si os gusta podéis darle a me gusta o compartirlo o poner vuestras opiniones, sean favorables o desfavorables, porque esto también está muy bien que sea un lugar de debate. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.